Entonces les dije, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 4. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y esta porción bíblica es una expresión de un profeta, Señor, un profeta de la fe. Y hubo una ocasión en que estaba harto, quería morirse. Y a veces puede que nos sintamos de esa manera, Dios. Y está bien expresarlo. Un profeta de la fe con debilidades, como tú y yo, como nosotros, Padre, y tú nos conoces. Examínanos, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en nuestra necesidad, en nuestra angustia, en nuestro dolor. Y tu palabra, Señor, es luz a nuestras vidas y podemos salir de allí triunfantes, Señor. Te damos gracias, háblanos, Señor, y que hoy, Señor, si estamos atravesando por días grises, ayúdanos a encontrar la luz y encontrar tu paz, Señor, en medio de la dificultad, en Cristo Jesús. Amén y amén. El trastorno por estrés postraumático se caracteriza por una serie de síntomas que aparecen como consecuencia de estar expuestos a esos estresores traumáticos que suponen una amenaza vital, grave y un riesgo para la integridad física, como por ejemplo agresiones físicas o sexuales, violaciones, malos tratos, robos, torturas, secuestros, combates, desastres naturales, como inundaciones, terremotos, tornados, accidentes, ¿sí? Y la persona que lo padece siente una gran percepción subjetiva de miedo intenso y parece no tener la capacidad de afrontar el acontecimiento. Percibe el mundo como altamente peligroso y suele perder la sensación de control sobre la seguridad propia, llegando a sentir una amenaza de muerte permanente, con frecuencia descrita como tener la vida rota o estar muerto en vida. Yo pude experimentar esto después de un atentado terrorista y entonces uno siente esta amenaza, pues pierde el control sobre la seguridad. Y es una condición en la que la persona siente en extremo tristeza, desánimo, desmotivación y mucha dificultad para sentir placer al realizar actividades que normalmente encuentra placenteras. También presenta pensamientos altamente negativos y una vida desesperanzadora. Ahora, en el ámbito espiritual, después de una guerra espiritual fuerte o en días de actividad espiritual intensa, es normal que nuestro cuerpo se debilite y podemos experimentar una especie de estrés postraumático por agotamiento espiritual, que nos puede llevar a tener episodios de depresión como le sucedió a Elías. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes,
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Existe una lucha, una batalla, una guerra con fuerzas espirituales malignas. Y en esa lucha hay desgaste de poder, como ese poder que salió de nuestro Señor Jesucristo cuando sana a una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Lucas 8, 42, 48. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La lucha la ganamos, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. La lucha la ganamos. La victoria es nuestra, pero quedamos agotados, con la armadura desgastada. Eso nos puede llevar a sentir miedo, a querer huir y hasta sentir deseos de tirarlo todo, como Elías. Miremos el contexto de esta historia. Aquí hay tres actores principales: Elías, el profeta de Dios; Jezabel, la esposa del rey Acab; y Acab, el rey de Israel. Jezabel, quien era la esposa del rey Acab, impuso el culto a dioses falsos como Baal y la diosa Será. Perseguía con la anuencia de su esposo, el rey Acab, los profetas del Señor y pretendía erradicar de Israel la adoración al único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Acab, por su parte, como rey de Israel, eh, pues fue rey en la época en que el pueblo hebreo estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Y Acab, como la mayoría de los reyes de Israel, hizo lo que ofende al Señor, adorando ídolos. Entonces, debido a la maldad que reinaba en Israel, el profeta Elías le dice al rey Acab que va a orar para que no llueva y que no volverá a llover hasta que él vuelva a orar. Primer libro de Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y ya había pasado mucho tiempo sin lluvias, y el rey Acab estaba desesperado buscando a Elías. De acuerdo al libro de Santiago, ya habían pasado más de 3 años. 3 años sin llover. Dice Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Un hombre con debilidades como las nuestras. Pero con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Después de 3 años y medio sin lluvias, por fin Elías se presenta ante el rey y con una demostración sobrenatural del poder del Señor, le permite derrotar a los 450 profetas de Baal. Y miren esta asombrosa historia de ese hombre con debilidades y pasiones. Primer libro de Reyes, capítulo 18, 16, 41. Me estoy moviendo en el libro de Primera de Reyes. Dice: al día fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido.
Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los, quienes se lo crean son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Y tal vez esta pregunta de reflexión es para aquellos indecisos, aquellos que tienen una barca, un pie en la barca con el Señor y otro pie en la arena. Dicen confiar en Dios, pero le tienen un reemplazo en caso de que Dios falle. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Y sigue diciendo Elías, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traigan dos bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando o está ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu, descendientes de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, hieren de agua, hieren de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme,
para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. ¡Wow! ¡Qué oración! Podríamos usar esta oración pidiéndole al Padre que muchos conviertan el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías les dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrente aguacero. Ya se oye el ruido de un torrente aguacero. Si llevas años esperando una respuesta, arrepiéntete y vuelve tu corazón a Dios, que ya se oye el ruido de un torrente aguacero. Antes de continuar y de hablar de la depresión de Elías, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la fe. Una pregunta. ¿Los profetas de Baal tenían fe? ¿Crees tú que los profetas de Baal tenían fe? Sí, por supuesto que sí. Por eso gritaban, brincaban y se cortaban. Y casi todo el mundo tiene fe. Creen en algo o en alguien. Lo que cambia es la fuente de la fe. ¿En quién depositamos nuestra fe? Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fuente de la fe de Elías era Dios. ¿Cuál es tu fuente de fe? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. No era por la fortaleza de Elías, un hombre con debilidades como las nuestras, sino es en quién ha depositado su fe, en un Dios que es todopoderoso. Sigamos el relato bíblico y miremos qué pasó con este hombre de fe. Después de semejante demostración del poder de Dios, vemos a un Elías temeroso, huyendo y con deseos de morirse por las amenazas de una mujercita, por las amenazas de Jezabel. Estoy en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la has quitado, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió.
Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarte a mí también. Quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7.000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Y la pregunta de reflexión es, ¿qué le pasó a Elías? ¿Por qué en el monte Carmelo es tan fuerte, tan poderoso? Ahora se quiere morir. ¿Por qué ahora es diferente? Veremos rápidamente los síntomas, las causas, el tratamiento y el resultado de esta depresión por agotamiento después de librar una batalla espiritual. Síntomas, causas, tratamiento y resultado. Entonces, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Temor. Dice, Elías se asustó. Temor. Otro síntoma, deseos de salir corriendo. Deseos de salir corriendo. Huyó para ponerse a salvo. Otro síntoma, no le encuentra sentido a la vida. No le encuentra sentido a la vida. Elías dijo, estoy harto, Señor. Otro síntoma, deseo de morirse. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Esos son los síntomas. Ahora miremos el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Y creo que eso es lo importante. Pues, claro, es importante identificar los síntomas, pero pues no quedarnos en los síntomas. Lo importante es tratar el problema. Primero, identifica la causa. Identifica la causa. Alguien dijo que si identificamos la causa del problema, hemos resuelto casi el 50% de ese problema. Y recuerda que las causas de la depresión pueden ser variadas. Por ejemplo, puede ser que se trate de un caso real de estrés postraumático,
como un parto, una cirugía, una situación difícil en la vida, una lesión, un accidente. Esa puede ser una causa. La otra puede ser debido a un desorden químico en el cuerpo. En ese caso, hay que visitar el médico. A veces necesitamos de la medicina porque esa depresión puede ser como resultado de un desorden químico en el cuerpo. O puede ser que te encuentres bajo un ataque espiritual. En ese caso, pues visita a tu consejero, es decir, al consejero admirable, al Dios eterno, al príncipe de paz. Sométete a Dios y resiste al diablo, y él huirá de ti. Tendrá que irse. También puedes pedir ayuda a una persona madura en la fe. Otra causa puede ser por agotamiento espiritual, como en el caso de Elías. Esta guerra espiritual puede ser prolongada o corta, pero muy intensa. No siempre se da. Se puede dar ocasionalmente en personas con un temperamento propenso a la depresión, como en mi caso. Yo lo he vivido unas cuantas veces. En varias ocasiones he estado en la cueva. Entonces dijimos, el tratamiento. Identifica la causa. Segundo, duerme. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Di conmigo, dormir. Identificar la causa, dormir. Tercero, comer y beber. Comer y beber. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió. Cuarto, vuelve a dormir. El descanso es fundamental. Vuelve a dormir. Dice, Elías volvió a acostarse y vuelve a comer y vuelve a beber. El ángel del Señor regresó, tocándole, le dijo, levántate y come. Elías se levantó y comió y bebió. Sexto, hace ejercicio. Hace ejercicio. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. El Señor lo puso a caminar. El ejercicio físico es muy importante. Ahora, no te vayas muy lejos. Tendrás que regresar por el mismo camino. El hijo de la parábola, el hijo pródigo, se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. De ese país lejano, tuvo que regresar por el mismo camino. Regresa por el mismo camino, le dijo el Señor a Elías. Séptimo, sal de la cueva. Sal de la cueva. Date una buena ducha. Cámbiate de ropa y sal de la oscuridad. Levántate, ¿qué haces allí postrado? Le dijo el Señor a Josué cuando estaba desanimado. Levántate, ¿qué haces allí postrado? Octavo, habla con Dios en el silencio. Habla con Dios en el silencio. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió,
Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Escucharás la voz de Dios en el suave murmullo, en el silencio. Apaga el televisor. Escucha la voz de Dios en el silencio. Quita todo ruido de tu mente. Busca un lugar tranquilo. ¿No te has dado cuenta que el domingo a la hora de la prédica es cuando más deseos nos dan de arreglar la casa, preparar el almuerzo, lavar el carro, hacer deporte, hacer marcados, sacar el perro, visitar el amigo, etcétera, etcétera? 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Le puedes ofrendar este tiempo a Dios como las primicias. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Y noveno y último, recuerda que no estás solo. Di conmigo, no estoy solo. Preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. La familia, los amigos confiables y por supuesto la iglesia. Es allí donde podrás encontrar personas que oran por ti, que te animan, que te apoyan. La iglesia es el corazón extendido de Dios. Exprésales cómo te sientes. Ellos no son adivinos. No estás solo. El Salmo 91:11 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Entonces recapitulemos. Primero dijimos, identifica el problema, identifica la causa de esa depresión. Segundo, duerme. Tercero, come y bebe. Cuarto, vuelve a dormir. Quinto, vuelve a comer y beber. Sexto, haz ejercicio. Séptimo, sal de la cueva, date una ducha, vístete. Octavo, habla con Dios en el silencio. En el silencio. Apaga tu mente y habla con Dios. Y noveno, recuerda que no estás solo. El resultado, Dios se te va a presentar y te va a hablar. Saldrás más fortalecido de esta situación y el Señor te dará una encomienda mayor. Estarás preparado para ungir, para capacitar y enviar. El salmista dijo, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que aunque seamos hombres y mujeres de fe, tenemos debilidades, como los tuvo el profeta. Eso no nos hace menos hombres y mujeres de fe. Eso no nos quita el derecho de ser hijos de Dios. Por el contrario, saldremos fortalecidos al comprender y entender y seguir tus instrucciones. Tal vez estemos pasando por una situación de depresión, vemos las cosas oscuras, grises, con desánimo, con temor, con ganas de salir corriendo, desesperanzados y hasta con ganas de morirnos. O tal vez no, o tal vez estás súper animado, dale gracias a Dios.
Pero si alguna vez pasas por esta situación, ya tú nos has dado la solución. Gracias por dejarnos esta enseñanza, Dios, que desde hace muchos y muchos y muchos siglos atrás está escrita. Y ahora la psicología lo ha identificado como estrés postraumático. Pero ahí nos diste la cura, Dios, gracias, la solución. Cuando todo esté oscuro, identifiquemos el problema, identifiquemos la causa. Tal vez es una situación difícil, demasiado estresante que hayamos pasado recientemente. O podemos visitar al médico. Tal vez es un desorden químico y necesitamos de medicina. Dios puso los médicos. O tal vez es el resultado de una guerra espiritual intensa, consciente o inconscientemente. Cualquiera que sea esa causa, una vez la identifiquemos, podemos salir de ella, durmiendo. Necesitamos descansar. El cuerpo necesita descansar, necesita recuperarse, necesita comer, necesita beber, volver a dormir. Necesitamos hacer ejercicio, salir de la cueva. Así no tengamos ganas, bañarnos, cambiarnos de ropa, perfumarnos y salir a encontrarnos contigo. No te presentes ante Dios con pijama. Búscalo en el silencio, apaga tu mente, apaga ese ruido, apaga esas mentiras que vienen del enemigo, porque la lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades con huestes de maldad en lugares celestiales. La batalla está asegurada, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. No lo busques con en grandes eventos. Búscalo en el silencio, en la intimidad. Señor, ¿dónde debemos orar? Preguntó la mujer samaritana. Le preguntó al Señor. ¿En el templo o en la montaña? Tú respondiste, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y recuerda que no estás solo, no estás sola. Tienes familia, tienes familia. Si no tienes familia, tal vez tienes un amigo. Si no tienes una familia, si no tienes un amigo, tienes la iglesia. Nos puedes llamar. Nosotros no sabemos por qué estás pasando. Te escucharemos, oraremos por ti. Y si nosotros no podemos solucionar, busca al consejero eterno, al Dios eterno, al príncipe de paz, quien soplará sobre ti espíritu de vida y te llenará de su paz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes sociales, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta. Y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.